su amor y lealtad. En el diario estudio Saludos, apreciados hermanos, apreciadas hermanas. Hoy es sábado, 15 de mayo de 2021 y estamos iniciando una nueva transmisión de su programa de la Escuela Sabática aquí por Nuevo Tiempo Honduras, NTH. La señal está llegando hasta sus hogares por obra del Espíritu Santo y queremos desearles a todos un feliz sábado. Sean bienvenidos y bienvenidas en este nuevo programa de la Escuela Sabática. Vamos a dar inicio a nuestro programa y vamos a abrir nuestros himnarios. Vamos a buscar en él las notas del himno número 488, Al andar con Jesús. Así que les invitamos que abran sus himnarios y unamos nuestras voces para entonar las notas de este himno. Cantemos todos juntos a continuación. Al andar con Jesús en su fulgida luz, en mi senda su gloria veré y su voz he de oír, pues promete vivir con aquel que obedece por fe. Santa ley, obedezco por fe y feliz para siempre con Jesús estaré. Si trabajo y penar, tengo aquí que cargar, fortaleza en Jesús obtendré, pues alivia su amor, mi afán, mi dolor, cuando ve que obedezco por fe. Santa ley, obedezco por fe y feliz para siempre con Jesús estaré. Nunca pude saber de su amor el placer, hasta que todo a Cristo entregué, su bondad, su favor, su poder redentor, goza aquel que obedece por fe. Santa ley, obedezco por fe y feliz para siempre con Jesús estaré. Fiel amigo Él es, sentaréme a sus pies y a su lado el camino andaré. Lo que Él diga haré, donde Él quiera iré, sin temor obedezco por fe. Santa ley, obedezco por fe y feliz para siempre con Jesús estaré. Bien, hemos alabado al Señor. Ha llegado el momento de tener una palabra de oración para asegurarnos, por supuesto, la bendición del Señor en nuestro programa de hoy. Así que con reverencia, inclinemos nuestra cabeza. Vamos a orar juntos. Nuestro buen Dios, gracias te damos por un sábado más que nos concedes en esta tierra. Gracias por todas las bendiciones que hemos recibido a lo largo de la semana.
que hoy sábado está concluyendo, por reunirnos nuevamente en este marco de la escuela sabática, preparar nuestro espíritu, el ambiente para recibir la bendición que tú tienes preparada para cada uno de nosotros. Así que, Señor, gracias por acompañarnos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, amigos, vamos a ir ahora a nuestro video misionero. El título de el misionero para hoy es, interesante el título, Café Life, aplicaciones para el Señor. Vamos a trasladarnos a Filipinas y vamos a ver el testimonio en ese territorio relacionado con la experiencia vivida por un plantador de iglesias, quien para lograr este propósito misionero de plantar iglesias, se vale de aplicaciones que encontramos en la internet para establecer redes de contacto y de esa manera realizar su trabajo misionero. Vamos a ver a continuación esa experiencia de este plantador de iglesias. Battambang, la tercera mayor ciudad de Camboya, es cada vez el centro más industrial y comercial del país. A pesar de que crece y se desarrolla económicamente a pasos agigantados, muchos residentes sufren pobreza, falta de atención de salud y desafíos sociales. La Iglesia Adventista de aquí ve estos desafíos como oportunidades para mejorar la vida de las personas y la ofrenda del 13º sábado lo hace posible. Ya que Jesús nos enseñó cómo vivir una vida mejor, queremos usar este lugar para mostrar a la gente cómo tener una vida mejor y animarlos a conocer a Jesucristo. El pastor Shin y su esposa, Abigail, son misioneros interculturales y dirigen el centro de vida esencial de Battambang. Cuando recién llegaron a Camboya, descubrieron que el mayor desafío para hacer funcionar el centro era que no hablaban el idioma local. Enfrentaron el desafío y comenzaron a aprenderlo. Mientras tanto, los misioneros y pastores locales intervinieron y voluntariamente dedicaron tiempo para comenzar a ofrecer los servicios del Centro de Vida Esencial de Battambang. Abrimos el centro para servir a la comunidad de Battambang, con un restaurante, clínicas de salud, dental y gimnasio. También hay un programa de idiomas y clases de música, hasta que Jesús vuelva. Cumplimos la gran misión de compartir el Evangelio en toda la ciudad y en todo el país. El 2018 se recolectó la ofrenda del 13º sábado para construir este centro. Estos programas fueron posibles gracias a sus ofrendas. Desde que se abrió al público, este ha sido un centro comunitario en todo el sentido de la palabra. Las personas vienen aquí a aprender, a jugar y a hacer amigos. Los padres de la escuela de música están absolutamente contentos con el centro. Les encanta el lugar y creo que les gustó como maestra. Ven que sus hijos reciben educación cultural que no se encuentra en ningún lugar en Camboya. Es la única escuela de música de la ciudad. El centro también es un lugar donde las personas pueden ver reflejos del amor de Jesús. Mientras se construía el edificio, los misioneros comenzaron a mezclarse con las personas, se hicieron amigos y les presentaron a Jesús. Cuando se inauguró el centro, varias personas de Battambang aceptaron a Cristo y fueron bautizadas. Ahora, todos son parte del equipo que alcanza a más personas en esta creciente ciudad. En este lugar realmente me da la oportunidad de conocer a Jesús. Aprendí sobre Jesús a través del amor y el cuidado de las personas en este bar centro. El Centro de Vida Esencial recién comenzó a alcanzar a la comunidad y las puertas ya se están abriendo. Oremos por el pastor Shin y su familia y por todos los misioneros de Battambang que están causando impacto en esta ciudad. Gracias por hacer posible proyectos como este entregando sus ofrendas del 13º sábado. Les agradecemos mucho por su apoyo. Que Dios los bendiga.
Y ahora, niñas y niños, estamos listos para ir con ustedes y contarles la historia del Rincón Infantil, que el departamento encargado de esta historia aquí en Nuevo Tiempo, Honduras, tiene ya lista, preparada para ustedes. Vamos a la historia. Hola chicas y chicos, la historia de hoy se llama ¿De parte de quién estás? El versículo para memorizar está en Juan capítulo 14, versículo 1, que dice: No se angustien ustedes, crean en Dios y crean también en mí. El mensaje es: podemos adorar a nuestro maravilloso Dios cada día. ¿Has participado alguna vez en un programa? ¿En un programa al que vendrán cientos de personas? Seguramente te sentiste importante al practicar para ese programa. No querías cometer ningún error, pero entonces te preocupaste tanto que casi te olvidaste de tu parte. Así es como se sintió Josué después de que murió Moisés. Josué avanzaba entre las tiendas de campaña. Le sonreía a todos al pasar, pero no se detenía a hablar con nadie. Josué necesitaba hacer ejercicio y necesitaba también tiempo para pensar a solas. Le habían pasado cosas muy asombrosas en los últimos días. Al llegar al extremo del campamento, avanzó con pasos aún más grandes al cruzar los campos más allá de las carpas. Y siguió caminando hasta llegar al lugar desde donde podía tener una buena vista del río Jordán. Entonces hizo un alto para mirar. El río estaba desbordado y parecía peligroso, pero los israelitas ya habían cruzado el río y se encontraban sanos y salvos en la tierra prometida. Una vez más, su poderoso Dios los había guiado con todo cuidado. La gente acababa de celebrar la Pascua. Pronto sería tiempo de avanzar. Pero eso los llenaba de temor. Los israelitas tenían enemigos poderosos en esta nueva tierra. Josué regresó caminando lentamente y mientras tanto observaba con cuidado la ciudad amurallada de Jericó. Tenía murallas muy altas y gruesas. Cuán pequeño se veía el campamento israelita a la sombra de esa gran muralla de Jericó. Josué no tenía idea de lo que debía hacer. ¿Cómo iba a dirigir el ejército de Israel contra esa poderosa ciudad? Los israelitas no tenían armas de guerra poderosas. Josué se estremeció al pensar en sus soldados muy poco entrenados para la guerra. No estaban preparados para la batalla. De pronto, un hombre se puso enfrente de Josué con una espada en su mano. Josué se enfrentó a él valientemente y le preguntó: ¿De parte de quién estás? ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Si era un soldado de Israel, seguramente iba a tener que dar muchas explicaciones porque Josué no le había pedido a ninguno de sus soldados que se alejara del campamento. Si este hombre era un enemigo, Josué estaba listo para pelear con él. El hombre le contestó: Ni lo uno ni lo otro. Vengo como jefe del ejército del Señor. De pronto Josué se dio cuenta de que no se trataba de un soldado común y corriente. Era el Señor Jesús mismo. Josué se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y le dijo: Soy tu siervo. Dime qué deseas que haga. Quítate las sandalias, porque el lugar donde estás es sagrado. Josué se descalzó y adoró a Dios. ¡Qué gran alivio! Josué había estado pensando en planes de batalla. Pensaba que tendrían una guerra y que él iba a ser el general al mando. Pero ahora supo que la batalla era del Señor. Ya los planes estaban hechos y el Señor estaba a cargo. Josué no tenía que llevar la pesada responsabilidad de dirigir solo. El Señor estaba allí. Su maravilloso Dios estaba con él. Y ahora sí estamos listos para ir a el repaso, al estudio de nuestra lección de la escuela sabática. Hoy nos corresponde estudiar la lección número 7 y tiene un título muy sugestivo, muy interesante: El pacto en el Sinaí. Pastor Costa, ¿qué pasó en el Sinaí
que podemos relacionarlo o que debemos relacionarlo con el pacto de Dios. ¿Cuáles fueron los acontecimientos que se dieron allí en la cumbre del Sinaí que nos obliga a relacionar esos acontecimientos con el pacto? Y bueno, como ahí en el Sinaí se dio el decálogo, los 10 mandamientos, la ley de Dios, entonces la pregunta, Pastor Costa, es: ¿cuál es el papel de la ley en el marco de ese pacto? Por favor, Pastor, ayúdanos con la respuesta. Vamos con usted a continuación. Bienvenido, bienvenida a Lecciones de Vida. Comencemos con esta historia que cuenta el pastor H.M.S. Richards, fundador del programa radial La Voz de la Profecía. Un niño, uno de 7 hermanos, sufrió un accidente y lo llevaron al hospital. En su casa rara vez había suficiente en todo sentido. Nunca tomó más que una parte de un vaso de leche. Si el vaso estaba lleno, lo compartían 2 de los niños, y el que bebía primero debía tener cuidado de no tomar demasiado. Y después de que hicieran sentir cómodo al pequeño en el hospital, la enfermera le trajo un gran vaso de leche. Él lo miró con ansias por un momento y luego, con el recuerdo de las privaciones de su casa, preguntó: ¿hasta dónde puedo beber? La enfermera, con los ojos brillantes y un nudo en la garganta, le dijo: bebe todo, niño, bébelo todo. Hermano y hermana, amigo y amiga, al igual que este niño, era un privilegio para el antiguo Israel, como para nosotros, beber profundamente de los manantiales de la salvación. Después de haber vivido entre los egipcios, cuya religión enseñaba que la salvación se compraba con obras de manos humanas, resulta que Israel perdió de vista quién era Dios en realidad. Creían que la obediencia a Dios era su salvación y que la redención surgía de los méritos propios, no de su relación personal con Dios. ¿Qué imágenes usó el Señor para describir su relación con Israel? ¿Y en qué medida las historias del Éxodo y el Sinaí son análogas a la salvación personal? ¿Cuál era el papel de la ley en el pacto del Sinaí? Mantente en sintonía, en un momento más regresaré. Comencemos con este versículo que nos habla de lo que Dios hizo. Éxodo 19:4. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Hay un comentario muy lindo acerca de las águilas que está en una enciclopedia de las 15.000 ilustraciones y nos dice así: cuando un águila quiere enseñar a volar a sus pichones, empuja a uno de los aguiluchos y con el pico lo saca del nido. El aguilucho comienza a caer y la gran águila vuela por debajo, extiende las alas, atrapa al pequeño sobre su espalda y sube 1 milla por el aire. Cuando apenas puede distinguir al águila como un punto en el cielo, ésta se gira hacia un costado y el aguilucho cae y aletea unos 300 metros. Mientras tanto, el águila da vueltas alrededor del aguilucho y debajo de él. Toma al aguilucho con sus alas y lo eleva de nuevo por el aire. Después vuelve a soltar al aguilucho y éste desciende cada vez más, a veces a unos 30 metros del suelo. Y de nuevo la gran águila toma al pequeño en su espalda y sube 1 milla más. Poco a poco el aguilucho aprenderá a volar. El águila sabe cuando está cansado el aguilucho, echa el aguilucho en el nido, saca el siguiente y comienza de nuevo. Bueno, con sus afiladas garras de la gracia, el águila eterna de las montañas sacó al aguilucho hebreo del altivo nido de la opresión egipcia. En el Mar Rojo, el aguilucho se hundió en el pánico al escuchar el estampido de las ruedas de los carros de la injusticia del desierto. Y mientras la fe del aguilucho aleteaba, contempló 2 enormes muros de agua abiertos que se elevaban con gloriosa atención, saludando la omnipotencia de la majestuosa águila. ¿Captas tú la imagen de esto? Cuando Dios dice que los tomó como
alas de águila a su pueblo. Y ahora entre los muros de esa agua clara, cuando el mar se abre, se había tallado un camino seco de manera sobrenatural que guiaba al aguilucho tembloroso por un paso seguro. Como pueblo, Israel había estado inmerso en el paganismo egipcio durante muchos siglos. Una experiencia que indudablemente ensombreció su conocimiento de Dios, el conocimiento de la voluntad de Dios y de su bondad. Ahora, ¿qué podría hacer el Señor para reconquistarlos para sí? En primer lugar, Dios demostraría la autenticidad de su amor por Israel, que se sintiesen seguros de que Él los amaba. Y lo hizo a través de sus poderosos actos de liberación. Comenzaría a cortejar a la nación para que respondiera amorosamente a su propuesta de pacto. Primeramente, Dios recordó a la nación sus actos de gracia en su favor en el Sinaí. Ahora, estas ilustraciones indican que nuestro Dios es plenamente consciente de nuestra impotencia. Voy a leer varios versículos en el libro de Salmo, en Éxodo, en Deuteronomio, un par de veces y también en Oseas. Así que sígueme. Dice así la palabra de Dios. Como el Padre se compadece de sus hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo. Vosotros viste lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo. Y como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, lo lleva sobre sus plumas, Jehová solo le guió, y con él no hubo Dios extraño. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, Él peleará por vosotros conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto delante de vuestros ojos. Y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Cuando Israel era muchacho yo lo amé. De Egipto llamé a mi hijo. Hermosas palabras, figura tras figura en las Escrituras. Y aquí en la ilustración del águila, en la que el padre trae a su hijo, notamos la preocupación de Dios por nuestro bienestar. Tierno, solidario, protector, conmovedor, su deseo es llevarnos a la madurez. Comenta el pastor Knight en la teología de la narración lo siguiente. Dice, el águila era famosa por su inusual apego a sus aguiluchos. También vivía en la cima de las montañas. Al enseñar a volar a sus polluelos, los cargaba sobre su lomo a esas grandes alturas que dominan las llanuras del Sinaí, y luego los dejaba caer a las profundidades. Si la cría todavía era demasiado pequeña y estaba demasiado desconcertada para volar, el águila padre se abalanzaba por debajo de ella, la atrapaba sobre su espalda y volvía a volar con ella hacia el nido, en los riscos de arriba. Y así es como te saqué de Egipto para mí, dice la voz divina. Bueno, aquí hay un contraste, ¿verdad? El interés de Dios por nosotros con el interés que demostramos unos por otros. ¿Cómo Dios se interesa por nosotros? Y a veces cuán poco nos interesamos por las demás personas. La preocupación que Dios tiene por nosotros, ¿cómo debería afectar nuestra preocupación por los demás? De gracia recibisteis, dad de gracia. Vamos a otro texto, Éxodo capítulo 6, versículos 6 y 7, y nos dice así. Por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. ¿Qué principio vemos con respecto al papel de Dios hacia la humanidad en relación con el pacto? Resulta que la liberación de Israel de la esclavitud en Egipto y también la liberación de Noé y su familia del diluvio son dos acontecimientos salvíficos prominentes en los escritos de Moisés.
Ambos brindan información sobre la ciencia de la salvación. Pero es el suceso del Éxodo en particular el que ofrece el diseño básico. Cuando Dios dice a Israel, a través de Moisés, os redimiré. Literalmente dice, actuaré como pariente redentor, o como se conoce en teología, Goel. Quiero leer un comentario de el autor B.L. Ram que dice, la palabra redimir en el versículo 6 de Éxodo 6 se refiere a un miembro de una familia que compra o rescata a otro miembro de la familia, y especialmente cuando ese miembro se esclavizó por deudas o estaba a punto de esclavizarse. Israel aparentemente no tenía ningún pariente terrenal para que lo redimiera, pero Dios ahora era pariente de Israel, su pariente redentor. Qué hermoso, ¿verdad? Ahora, ¿cómo entiendes la idea de que Dios rescatará o volverá a comprar a su pueblo de la esclavitud? ¿Cuál fue el precio que hubo que pagar? ¿Qué nos dice eso sobre nuestro valor? En Éxodo 3:8 dice que ha descendido para rescatar a Israel. ¿Sabes que este es un verbo común en hebreo para la interacción de Dios con la humanidad? Dios está en el cielo, nosotros en la tierra. Y cuando Él dice que desciende a la tierra, Él está diciendo que Él puede redimirnos. En la acepción más auténtica de la idea, solo cuando Jesús descendió, vivió, sufrió y murió y resucitó por nosotros es que fuimos redimidos. O como dice la Escritura, ya que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. O sea que es otra forma de decir que Dios descendió para salvarnos, ¿verdad? Bueno, pasemos ahora al pacto del Sinaí. En Éxodo nos habla acerca de esto. Este libro llama la atención del lector sobre 3 acontecimientos importantes, como 3 montes. El Éxodo es en sí el establecimiento del pacto y la construcción del tabernáculo santuario que se elevan por encima de las colinas de acontecimientos menores. Son hechos que se destacan, el Sinaí y el tabernáculo. El establecimiento del pacto registrado en Éxodo 19 hasta el 24 es, por decir así, el monte Everest de los 3. Así que un breve bosquejo de Éxodo 19 hasta el 24 muestra la secuencia y la relación de los eventos. No tenemos tiempo para buscar todos los versículos que hablan de esto, pero este pacto juega un papel vital en la salvación, en el plan de salvación. Es el 4º pacto que se menciona en la Biblia. Lo antecede el pacto de Adán, de Noé y de Abraham. Y en este pacto Dios se revela más plenamente que antes, especialmente cuando se establece todo el ritual del santuario, porque el santuario, amados, no es otra cosa sino en miniatura cómo Dios actúa para salvar a la humanidad. Es una copia del centro de operaciones del universo. Por lo tanto, el santuario se convierte en el medio por el que muestra al pueblo el plan de salvación que a la vez Israel debía revelar al mundo. Ellos tenían que comprender primero ese plan y luego mostrarlo al mundo. Y aunque el Señor había redimido a Israel de la esclavitud en Egipto, Dios quería que entendiera que la redención tenía un significado mayor y más relevante que la mera libertad de la esclavitud física. Él quería redimirlos del pecado, la principal esclavitud. Y eso solo podía suceder a través del sacrificio del Mesías, como lo enseñaban los sacrificios y los tipos y los símbolos del servicio del santuario. Por ende, no es de extrañar que poco después de que fueran redimidos de la servidumbre y se les diera la ley, se instruyera a los israelitas para que restableciesen el servicio del santuario, porque en él Dios les reveló el plan de redención, que es el verdadero significado y propósito del pacto, porque el pacto es llevarnos a lo que era al comienzo, restaurar esa brecha, hacer un puente entre nosotros y Dios, porque el pacto no es más que un pacto de salvación que el Señor ofrece a la humanidad caída. Eso es lo que fue en el Edén y eso es lo que fue en el Sinaí. Leo Éxodo 19, 5 y 6. Ahora, pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra.
y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. En estos versículos el Señor propone su pacto con los hijos de Israel. Aunque en cierto sentido el Señor los ha llamado, ese llamamiento no les otorga automáticamente, no es otorgado sin que ellos decidan. Ellos tienen que responder. Ellos tuvieron que cooperar. Incluso, ¿sabes? En su liberación de Egipto implicó que ellos cooperaran. Si hubieran quedado sentados allí haciendo nada, no hubiesen sido liberados. Si no hubieran dicho lo que el Señor les dijo, cómo marcar la sangre en los postes de las puertas, no habrían sido liberados. Amados, así de sencillo. Dios nos salva, pero requiere que nuestra parte nosotros respondamos a ese acto de salvación. Y aquí el Señor tampoco les dice, les guste o no, serán un tesoro especial para mí y una nación de sacerdotes. No, no es así. No es así como funciona. No es así lo que dice el texto. El mandato de obedecer al Señor, como algunos entienden, ¿será que anula de alguna manera el concepto de salvación por la gracia? No, al contrario, amados, lo reafirma. Por supuesto que no. Hay muchísimos textos bíblicos que así lo afirman, pero lo quiero resumir en una cita hermosa de Elena de White, en el libro El Camino a Cristo. Ese librito, que es el libro más traducido y más leído después de la Biblia alrededor del mundo, dice, no ganamos la salvación por nuestra obediencia, porque la salvación es un don gratuito de Dios para ser recibido por fe. Pero la obediencia es el fruto de la fe. ¿Captas tú, hermano? Es muy claro. Obedecemos porque le amamos. Por eso Jesús dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Piensa en lo que el Señor estaba dispuesto a hacer por la nación de Israel. No solo los libró milagrosamente de la esclavitud en Egipto, sino que también quería convertirlos en su tesoro, una nación de sacerdotes, para que ellos ministraran al mundo. Y al basar su relación con ellos en su salvación, tanto temporal de la esclavitud de Egipto como eterna, el Señor buscaba elevarlos a un nivel espiritual, intelectual y moral que los convertiría en el portento del mundo antiguo. Todo con el propósito de usarlos para predicar el Evangelio a las naciones. Todo lo que tenían que hacer en respuesta era obedecer. Y eso me lleva a una reflexión muy, muy profunda y personal, amigo y amiga. ¿En qué medida nuestra experiencia personal con el Señor debe reflejar ese mismo principio que vemos aquí, en este estudio de hoy? ¿Captas tú para qué hemos sido llamados en este mundo? No para ser cristianos consumidores y sentirnos bien, qué lindo es el Evangelio, sino para prepararnos para alumbrar al mundo con la gloria de Dios. Pero resulta que el pueblo no pasó más de promesas y promesas. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Bueno, a primera vista, todo parece estar bien. El Señor libra a su pueblo, les ofrece la promesa del pacto, ellos la aceptan, harán todo lo que el Señor les pida. Es un trato maravilloso, ¿verdad? Pero veamos los siguientes versículos. ¿Y qué percepción nos dan sobre la respuesta de Israel? Vamos al libro de Romanos y vamos a Hebreos, porque el apóstol habla muy claro acerca de esto y hace una reflexión muy clara. Dice Romanos 9 y Hebreos 4. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Bueno, una lección para nosotros, ¿verdad? O sea que independientemente de lo que Dios nos pida que hagamos, nuestra relación con Él debe basarse en la fe. Y la fe viene por oír y seguir la palabra de Dios. Qué interesante que felicidad comienza con fe, ¿verdad? Dios quiere que seamos felices. La fe proporciona la base sobre la cual siguen las obras. Las obras en sí, por más pura que sea su motivación, por más sinceras y cuantiosas que sean, no pueden hacernos aceptables a los ojos de un Dios santo. No, porque somos pecadores y pecado es más que lo que hacemos,
Hermanos, es lo que somos. Y no pudieron en la época de Israel esas obras hacer algo para llevarlos hacia el trono de Dios o salvarlos, ni tampoco lo pueden hacer ahora en nuestra época. Pero cuidado con el otro extremo. Nadie se salva en la desobediencia. No podemos solo aceptar la fe, debemos vivirla. Es como un viaje, amados. Yo compro un boleto. Eso me autoriza para viajar. Pero si no hago el viaje o no me subo al autobús o al avión, no me sirve. Lamentablemente el pueblo hebreo creía que su obediencia llegaba a ser el medio de su salvación, no el resultado de la salvación. Buscaban justificación en su obediencia a la ley, no en la justicia de Dios que viene por la fe. Y el pacto del Sinaí, aunque contiene un conjunto de instrucciones y leyes mucho más detalladas, fue diseñado como un pacto de gracia, al igual que todos los pactos anteriores. Y esta gracia que se ofrece gratuitamente produce un cambio de corazón que conduce ¿a qué? A la obediencia. No puede ser de otra manera, si no es gracia barata, si no es comprender el plan de salvación. Por supuesto que el problema no era su intento de obedecer, porque el pacto exigía que obedecieran. El problema era la clase de obediencia que ellos ofrecían, que en realidad no era obediencia, como lo demostró la historia posterior de la nación. Durante la última semana de 1999, el sitio de internet salon.com publicó una historia titulada El Salón de la Infamia. Resulta que se trataba de 10 figuras deportivas, las 10 figuras más deshonrosas de ese año. Y la lista incluía de todo, desde alguien que fue arrestado por asesinato hasta otro que había sido sorprendido con drogas. O sea que se trataba de hombres que habían firmado un contrato con sus equipos. Y con los aficionados, por supuesto, en forma indirecta. Comenzaron sus carreras con la mejor de las intenciones, jugar bien, vivir honradamente y demostrar ser dignos de las firmas de sus contratos. Antes de firmar un contrato con alguien, es importante conocer el carácter de esa persona. Por eso son necesarias las entrevistas. Yo pregunto, hermanos, ¿qué hay en el carácter de Dios que nos hace sentir cómodos al entablar una relación de pacto con Él? ¿Crees que Él mira primero nuestro carácter antes de entablar una relación con nosotros? En la mayoría de las sociedades comerciales, los beneficios para ambas partes son iguales. Sin embargo, mira el pacto cuando Dios, un Dios divino, se asocia con un ser humano pecador. La relación comienza con un desequilibrio terrible, porque Dios aporta mucho más a la sociedad o a este pacto de lo que nosotros podemos aportar. ¿Qué tenemos para aportar? Seres pecadores, separados de Dios, que hasta lo odiamos con nuestras acciones y demás. ¿Qué podemos aportar a un pacto? Hermanos, Dios da todo. Por eso pregunto, ¿cómo es posible estar sujetos a Él y aún así tener el privilegio de ser sus socios? Este es un misterio. Eso habla de gracia. Antes de firmar un contrato, generalmente leemos todos los requisitos, ¿verdad? Especialmente las letras pequeñitas, porque a veces allí están las cosas más importantes. Pero escucha, cuando Dios hace un pacto, es muy claro. No hay letra chica ni lectura entre líneas. Sus palabras son una serie de expresiones definitivas. Por ejemplo, mira Éxodo 6, 6 y 7. Y dice él, yo os sacaré, os libraré, os redimiré y os tomaré. Ahora, si tú estuvieras en los zapatos de Dios, ¿cuán cómodo estarías al hacerte socio con alguien como tú? ¿Captas tú el contraste? Los contratos se personalizan para adaptarlos a las partes interesadas, al tipo de negocios y demás. ¿De qué manera Dios ha personalizado su pacto contigo? Él bajó hasta lo sumo para alcanzarnos. Eso es gracia. Y ahora la pregunta es, ¿cómo demuestras tu agradecimiento por las concesiones que Él ha hecho en caso de que rompas tu contrato? ¿Cuántas veces lo rompemos? ¿Cuántas veces Israel lo hizo y finalmente decidieron apartarse totalmente del pacto? ¿Cómo afecta el papel de Dios como amigo tuyo, su papel como socio? ¿Sabes que Dios reconoce nuestra fragilidad? ¿Significa esto que Dios excusa el pecado o los pecados? La idea de que Dios desciende a nuestro nivel humano es más obvia en el Nuevo Testamento. Y la gente a menudo asume que
Dios era distante, inaccesible en el Antiguo Testamento. ¿Y sabes tú que este concepto es inexacto? Dios estaba actuando directamente con su pueblo. Pero una pregunta más personal. ¿Qué distingue la verdadera obediencia de la obediencia falsa o equivocada? Quiero finalizar con estas citas y un corto resumen. Está en el comentario bíblico, citas de Elena de White, y dice así: el espíritu de servidumbre se engendra cuando se procura vivir de acuerdo con una religión legal, mediante esfuerzos para cumplir las demandas de la ley por nuestra propia fuerza. Solo hay esperanza para nosotros cuando nos ponemos bajo el pacto hecho con Abraham, que es el pacto de gracia por la fe en Cristo Jesús. El evangelio predicado a Abraham, por medio del cual tuvo esperanza, es el mismo evangelio que nos es predicado a nosotros hoy, mediante el cual tenemos esperanza. Abraham contempló a Jesús, quien es también el autor y consumador de nuestra fe. Leo otro párrafo en el libro Patriarcas y Profetas. Durante su esclavitud en Egipto, muchos de los israelitas habían perdido en alto grado el conocimiento de la ley de Dios y habían mezclado los preceptos divinos con costumbres y tradiciones paganas. Dios los llevó al Sinaí y allí con su propia voz proclamó su ley. El pacto, amados, que Dios estableció con Israel en el Sinaí fue un pacto de gracia, no un pacto de legalismo. Tristemente, en el mundo cristiano se confunde esto. Y hablan de diferentes dispensaciones, que Dios actúa y salva de diferentes maneras, y que el Antiguo Testamento salvó por la obediencia a la ley, y que en el Nuevo Testamento la ley ya no existe solamente por la gracia. Dios siempre ha extendido su gracia. Y la gracia en el Antiguo Testamento como el Nuevo demanda obediencia por amor. No pongas la obediencia primero antes del amor y antes de la gracia, porque estarás en el camino incorrecto. Y ahora, luego de dar abundantes evidencias de su amor y sus cuidados bondadosos mediante una liberación extraordinaria de la esclavitud de Egipto, Dios invitó a la nación a un pacto con él, que mantendría y promovería sus libertades. En otras palabras, les puso esa defensa para que no se salgan del camino. Y aunque Israel respondió afirmativamente, carecía de una verdadera fe motivada por el amor. Se centraron en los hechos en sí mismo como un fin, en lugar de mirar más allá lo que esas cosas y sus sacrificios representaban. Y su historia posterior indica que mayormente no logró entender la verdadera naturaleza del pacto y lo corrompió al transformarlo en un sistema de salvación por obras. Nosotros no necesitamos repetir el fracaso de Israel e ignorar la maravillosa gracia que se extiende a los pecadores. Dios nos ayude a comprender esto, a vivirlo. Acompáñame en oración. Gracias, nuestro Padre, por hablarnos claramente a través de tu palabra, por haber descendido y entrar en un pacto con nosotros que no merecemos nada. Pero ahora nos elevas, nos has tomado con alas de águilas. Íbamos cayendo al vacío, pero no nos dejaste caer. Y nos das un futuro maravilloso. Queremos ser agradecidos y demostrarlo a través de la obediencia por amor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, amados, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado otra vez el momento de despedirnos y será hasta un próximo programa de la serie Lecciones de Vida. Invita a otros a sintonizar este canal. Transfórmate tú mismo en un canal de bendiciones. Mientras tanto, Dios te bendiga y te guarde, y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Y en el viaje de la vida, las cosas van a terminar bien si haces de la Biblia tu GPS y a Jesús como tu guía. Maranatá. Bien, amigos, estamos llegando al final de nuestro programa. Queremos recordarles que en cuanto termine el programa de Escuela Sabática, siempre aquí por Nuevo Tiempo Honduras, a las 11 de la mañana, manténgase en sintonía de nuestro canal, su canal, para que disfrute de las bendiciones del culto divino que hoy está dirigido por la
Asociación Noroccidental que tiene su sede en la ciudad de San Pedro Sula. Y por la tarde, a las 4 de la tarde, el Departamento de Jóvenes de la Asociación Noroccidental tendrá el programa dedicado a los jóvenes, Sociedad de Jóvenes, el programa JA, hoy a las 4 de la tarde. También le recordamos que todos los días sábados, en horario de 6:15 de la mañana, usted sintoniza el canal Hable Como Habla, HCH, canal de la Radio Televisión Nacional, y en ese horario, 6:15 de la mañana, todos los días sábados, usted puede recibir las bendiciones del programa. Escrito está. Así que, por favor, tenga la bondad de tomar nota de esas anticipaciones en relación con la semana que tenemos por delante. Y a partir de mañana, domingo 16 de mayo, a las 6 de la tarde, manténgase en sintonía de Nuevo Tiempo Honduras para un programa más de Escrito Está, aquí por Nuevo Tiempo Honduras. Y el próximo miércoles 19 de mayo, un nuevo programa de la serie titulada El Rincón de los Niños. Recuerden que esta es una serie de programas, no la transmitimos todos los días miércoles, sino que cada 4 miércoles hay una serie para 5 distintos miércoles, y entonces ahí va girando los programas de cada una de estas 5 series. Una de esas 5 series se llama El Rincón de los Niños, así que el próximo miércoles 19 corresponde un programa más de esta serie, El Rincón de los Niños, aquí por Nuevo Tiempo Honduras a las 6 de la tarde. Y el próximo fin de semana, entre el viernes 21 de mayo y sábado 22, es un fin de semana que está a cargo de la Asociación Central, nuestros hermanos de la Asociación Central que tiene su sede aquí en la ciudad de Tegucigalpa, comenzando por el próximo viernes 21 a las 6 de la tarde, el programa Bienvenido Sábado, dirigido por la Asociación Central. Y al siguiente día, el sábado 22, de 8 a 9 de la mañana, el programa Conexión Misión, dirigido también por la Asociación Central. Así que queda usted debidamente informado. Tome nota, por favor, de la programación de Nuevo Tiempo Honduras para la semana que tenemos por delante. Antes de terminar, vamos a repasar el video que nos asegura regresar de manera presencial y física a nuestros templos de forma segura. Así que vamos a repasar esas medidas de bioseguridad a continuación, por favor. Regresar a los cultos presenciales es un proceso y lo haremos con sabiduría, siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias y dando pasos seguros que sirvan de testimonio para la sociedad. Recomendaciones generales que implementarán todas nuestras congregaciones. Agilizar el acceso local manteniendo la distancia de seguridad. Control de temperatura y síntomas antes de entrar. En caso de presentar síntomas por seguridad, prudencia y testimonio, no se le permitirá el acceso. Podrá seguir el culto online. Desinfección de la suela de los zapatos antes de entrar. Limpieza de las manos con gel y de uso obligatorio al entrar. Uso obligatorio de mascarilla durante toda la estancia en el local de reunión. Mantener distancia de 2 metros desde la entrada, al sentarse y a la salida. Los sugieres le indicarán la ruta y la ubicación. Se sentarán de adelante para atrás. Las personas que viven en la misma casa podrán sentarse juntas. El aforo será limitado y se guardará la distancia de 2 metros por seguridad. Usaremos el cruce de bandas o sillas.
Si tiene coro o grupos de cantos, se tendrá una distancia de 2 metros entre cada persona. Se guardará una distancia de 2 metros entre la plataforma y las sillas. Las puertas del local permanecerán abiertas mientras se lleve a cabo la reunión. Para la salida, los ujieres le indicarán el momento de salir y será de atrás para adelante. En el exterior del local se recomienda no quedarse a congestionar el espacio público. Recuerda que somos testimonio para nuestros vecinos. Limpieza profunda al finalizar cada reunión. Cuidémonos unos a otros y hagamos del regreso a los cultos y las actividades en la iglesia un testimonio para la sociedad. Y bien amigos, hoy sí hemos llegado al final de un programa más de la Escuela Sabática correspondiente a este sábado 15 de mayo. Habremos de encontrarnos nuevamente el próximo sábado 22 de mayo en un programa más. Mientras llega ese momento, que fluya la bendición del Señor derramada por su Santo Espíritu en la vida de cada uno de ustedes y en los hogares hasta donde nos permiten llegar con la señal de Nuevo Tiempo Honduras. Vamos a despedirnos con una final palabra de oración. Señor amado, una vez más, con gratitud venimos delante de ti por habernos guiado, dirigido, por haber sido beneficiados con el poder de tu bendición en este programa de la Escuela Sabática que hemos concluido. Bendice lo que está por delante al comenzar una nueva semana, Señor, y de manera muy especial, sé propicio en la vida de cada uno de nuestros televidentes. Que tu bendición les unja en la semana que está por delante. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Que así sea. Amén. Gracias, amigos. Será hasta el próximo sábado. Que estén bien con la bendición de Dios. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor.